Bueno, Luis, otra vez frente a frente. Antes hablando de transición digital, ahora hablando de la inteligencia artificial. Efectivamente, Pablo, y no, un placer saludarte. Y al final no deja de ser parte de esa transición digital y de esa transformación digital, la inteligencia artificial. Exactamente, ya estás entrando en el tema. Pero sí me gustaría hacer un planteamiento muy sencillo desde el punto de vista del ciudadano y qué puede entender con respecto a la inteligencia artificial. Y vamos a ver, simplificando mucho, pero recordando un poco hace unos años, el razonamiento que tenía el consumidor, de alguna manera el usuario, era muy sencillo. O sea, yo tenía una máquina, la pedía unos datos y la máquina me respondía esos datos. Tenía una calculadora, da igual que fuera para una suma, que para una integral, que para lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, di algo y me daba un resultado. Y ya luego avanzamos un poco más y teníamos en la red y me gustaba algo, veía algo, lo compraba y ya estaba. Es decir, siempre era un simple camino aparente, un simple camino de ida y vuelta. Y ahora las cosas son muchísimo más complejas. Y yo creo que eso es bueno que seamos conscientes como mínimo de ello. ¿Eh? Ahora tú vas entrando en la red, vas buscando cosas y igual no eres consciente de que absolutamente todos los movimientos de alguna forma se van grabando, se van grabando, se van grabando y cuando tú vas a buscar algo, puedes encontrarte con la sorpresa que de alguna manera ya se prevé lo que o tus tendencias, lo cual, en mi opinión, ya es algo preocupante. ¿Crees de entrada que este planteamiento es correcto? Absolutamente correcto, efectivamente. Antes, como bien decías, ¿no? La calculadora de forma sistemática le dabas X datos y te generaba un dato de salida. Ahora lo que sucede es que continuamente cada acción que realizas, que ejerces, tanto desde tu teléfono móvil como desde tu ordenador doméstico, estás proveyendo de información a entidades centrales y a entidades remotas, eh, las cuales se agregan para adquirir un conocimiento que permita intuir e inferir realmente cuáles son tus preferencias, por ejemplo, en el ámbito del ocio o en el ámbito de la moda o en otros ámbitos, ¿no? Sí, sin duda es así. Entonces, de alguna forma, ahora, aunque ahora haya explosionado, el tema de la inteligencia artificial viene ya de hace bastante tiempo. Claro, claro. Esto es algo que siempre matizo, ¿no? Y- y comparto, ¿no? Es decir, vamos a contextualizar históricamente, ¿no? Tampoco retrotrayéndonos muy, muy atrás, pero, por ejemplo, en el ámbito simplemente, ¿no? De la industria, siempre supimos y conocimos que había un mantenimiento predictivo, ¿verdad? Para que las máquinas, herramientas, etcétera, pues tuvieran una vida más larga, ¿no? Ese mantenimiento predictivo, ¿cómo se hacía? Bueno, al final había primero o había y hay, ¿no? En las máquinas, de alguna forma, hay unos puntos de control que van proporcionando información y a partir de esa información que van generando, pues se generan unos informes. Esos informes, en muchos casos, eran tratados ya de alguna forma, por el operario y le advertían, quiero decir, por la inferencia que hacía el operario, de cuáles eran las acciones que se debían ejecutar con objeto de alguna forma de incrementar el mantenimiento. Posteriormente eso se ha ido refinando y se han ido incluyendo dentro del propio sistema de control o de realimentación cerrado mecanismos destinados de alguna forma, a corregir determinadas desviaciones que el sistema experimentaba, ¿no? Entonces, esos típicos sistemas realimentados de alguna forma ya tienen una inteligencia muy, llamémosle, muy reducida, pero donde, bueno, a partir de un conjunto de acciones se toman un conjunto de decisiones, ¿no? Y lo que sucede ahora es que, evidentemente, la cantidad de información que proporciona, ¿por qué? Porque se implantan sondas de medida, permiten agregar un montón de datos y además, es cierto, pues tenemos ahora técnicas, o bien de aprendizaje estadístico, o bien basadas en redes neurales, etcétera, que permiten, de alguna forma, decidir de forma autónoma, sin intervención humana,
cuáles son las siguientes acciones que hay que ejecutar. Fíjate que en 3 minutos hemos dado un salto cualitativo enorme ya. Es decir, ahora ya estamos en un terreno en el que la cantidad de información es ingente, es increíble, yo creo que cuesta ya imaginarlo. Luego estamos en un momento en el que la transmisión de los datos es casi instantánea, es decir, la velocidad es enorme, se trabaja ya en la nube, es decir, ahora, digamos, estas son las variables que yo creo que están dando pie, algo que me corrijas, están dando pie a que la inteligencia artificial se haya desarrollado cada vez más rápidamente, ¿no? Entonces, y eso además junto con un factor que aparentemente ahora nos es muy sugerente, es que es muy económico acceder a los datos, es muy barato acceder a los datos, tener una cantidad de información, digamos, a tu alcance. El problema es lo que pueda venir un poco más adelante. Pero ¿crees tú que esto que te he enumerado yo ahora puede ser la base por la cual se está dando este salto tan enorme? Sí, lo has expresado muy bien, es decir, suscribo todas tus palabras, ¿no? En definitiva, primero, de la mano de la reducción de costes en los elementos que permiten captar la información, lo que llamamos sensores y otros dispositivos. La capacidad de que podamos disponerlos de forma ubicua en el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos redes de comunicaciones que alcanzan y llegan a cualquier punto, ¿no? del espacio, ¿no? Las capacidades de transmisión cada vez más elevadas. En estos momentos estamos hablando de 5G, ¿no? Que promete capacidades o tasas de hasta 1 gigabit por segundo en enlace ascendente. De momento estaremos o llegaremos a los 300 megabits por segundo, etcétera. Cuando lleguemos, con latencias muy reducidas, es decir, retardos muy reducidos, y por lo tanto nos estamos aproximando cada vez más, si te das cuenta, a lo que es el cuerpo humano, ¿no? Es decir, nuestros sensores son nuestros órganos sensoriales, tenemos unos sistemas de transmisión, ¿no? Que es nuestra red nerviosa, y tenemos un cerebro que es el que emula de alguna forma la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, inteligencia humana. De forma que hemos reducido los tiempos de transmisión, tenemos mucha capacidad de almacenamiento, tanto remotamente como, cuando me refiero remotamente, muy próxima a los puntos de captación de la información, con lo cual tenemos capacidad de procesar localmente, disminuyendo latencia y capacidad de tomar decisiones en esos puntos tan próximos. Eso es importante porque supone que, por un lado, descargamos las necesidades de comunicaciones aguas arriba, vamos a utilizar esa terminología, y a la vez reducimos las latencias, ¿no? Es decir, los tiempos que invertimos en transmitir, inferir, véase, pensar, decidir y mandar la acción correspondiente, ¿no? Entonces, todo eso se está reduciendo y viene de la mano que al final tenemos un coste mucho más reducido para la microelectrónica, que los costes de despliegue de sistemas de cómputo son más reducidos, que tenemos más capacidad de comunicación. En definitiva, lo que se viene diciendo, ¿no? Es decir, aumentan las capacidades en términos de cómputo, en términos de comunicaciones y en términos de almacenamiento de la información de forma exponencial, ¿no? Todo eso conjugado, pues nos lleva a esta realidad que estamos viviendo. Este avance tecnológico tan importante está implicando lo siguiente. Antes teníamos certezas que empiezan ahora a tumbarse. Vamos a no tener certezas en el ámbito visual. En el ámbito visual no de una foto, sino en el ámbito visual de foto en movimiento, de imágenes. Creo que esto es cuestión de tiempo y no de mucho, si no es que ya se está en ello. Es decir, entonces es un mundo radicalmente distinto, porque hasta ahora, en fin, la certeza no solamente se daba por hecho cuando estás con una persona enfrente de ella personalmente, sino había muchas certezas. Pero es que ahora ya no, salvo la certeza de la persona delante de ti, lo demás no es ya absolutamente cierto. Este salto es enorme.
Sí, en fin, bueno, realmente ahora has invocado a un montón de conceptos y de amenazas, de conceptos y de amenazas, ¿no? Ahí voy yo, ahí voy yo. Eh, es decir, esto conlleva una reflexión muy profunda con muchas aristas, ¿no? Fíjate que has empleado, y yo creo que acertadamente, ¿no? Es decir, esa aproximación, digamos, amenazante, ¿no? De la tecnología, en el sentido de que, bueno, mal utilizada, pues nos conduce a lo que nos está conduciendo en numerosas noticias que escuchamos, ¿no? Es decir, la tecnología, esta es otra reflexión, ya que en el tiempo llevo maniendo, ¿no? Es decir, la tecnología tiene dos usos, el buen uso y el mal uso, ¿de acuerdo? Eh, pero esto ha sido así históricamente, ¿no? Ha sido históricamente, es decir, cuando realmente se pescaba con básicamente diría con los palos, ¿no? Y con afilados para pescar el pescado en cuestión, y luego eso se utilizaba como una lanza y hería o mataba a alguna persona, ¿no? Si esto históricamente ha sido así. El ejemplo quizás más ilustrativo fue en la utilización de la energía nuclear, ¿no? Es decir, en un uso pues que fue el que fue, frente a un mejor uso que es el de las centrales, ¿no? El de las centrales nucleares. Cuando Internet se convirtió de uso público masivo, ¿no? Eh, en aquel momento yo creo que la sociedad no era capaz de adivinar lo que venía, ¿eh? Eso es un hecho manifiesto, porque en ningún momento se habló de regulación. ¿Eh? Exacto. En ningún momento se habló de regulación. Únicamente se regulaba aquello que los ingenieros manejábamos, que eran los dominios, las direcciones IP, cómo se debían asignar esas direcciones, los protocolos. Eso sí que estaba muy regulado. Pero el uso que de esa tecnología se pudiera hacer, jamás se reguló. Cuando nació la web en el año 2000, aquello fue magnífico porque permitió un uso masivo por parte de los usuarios, de la población mundial, sin básicamente conocimientos, más que bueno, pues pinchar en un hiperenlace y acceder a una plétora de información. Claro, eso dio lugar a lo que conocemos, ¿no? Es decir, al mal uso, por desgracia, de esa tecnología, ¿no? Entonces sabemos que hay una Internet profunda, sabemos que en la no Internet profunda tenemos contenidos que quizás evidentemente deberían estar filtrados, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bien, en esa dimensión, si ahora hablamos de los datos de los usuarios, que de forma inconsciente los hemos estado compartiendo con nuestros operadores de telefonía móvil desde que nació la telefonía móvil. Es decir, nadie se preguntó que cuando una llamada me llevaba de forma automática a mí, estuviera donde estuviera en Europa, alguien había que me estaba siguiendo. Es decir, sabían que estaba en Toulouse o sabían que estaba en Estocolmo, porque la llamada me llegaba de forma automática sin haber dado ninguna información de que iba a estar en Suecia o en Estocolmo tal día de la semana a tal hora, ¿verdad? Es decir, evidentemente ahí se generaban ya datos. Esto estoy hablando desde el año 92, ¿no? Por lo tanto, llevamos más de 30 años generando datos. Nadie más que los operadores, sin ninguna duda, tienen más datos que nos caracterizan en nuestros hábitos, usos, etcétera, etcétera, y eso se ha ido gestionando de forma transparente, ¿no? De golpe y porrazo luego empezamos a oír, uy, los datos es el gran valor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos esos datos? ¿De quién son propiedad esos datos? ¿Cómo garantizamos que esos datos no son accedidos por terceras partes no confiables, ¿no? Es decir, y aparece ahí la regulación con la GDPR, etcétera, ¿no? Y ahora, con esos datos resulta que no solo terceras partes conocen nuestros hábitos, sino que además con esos datos, procesándolos o tratándolos convenientemente, véase, con técnicas estadísticas o con redes neuronales o con otras técnicas, se es capaz de crear conocimiento.
conocimiento que por un lado permite caracterizar el comportamiento de un individuo individual, de una población conjunta o de un ecosistema complejo, ¿no? Entonces, la realidad a la que nos enfrentamos es esta. Bien utilizado, fantástico. Mal utilizado, pues tenemos un problema, tenemos un reto. Que habrá alguien que nos estará suplantando desde un punto de vista de imagen, desde un punto de vista vocal, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, hay una máquina que aprende y sintetiza esa voz. Los sintetizadores que existen en las redes de tercera generación ya lo que hacían era eso, ¿eh? Sintetizar la voz a partir de unas características vocales nuestras. Es decir, es una realidad, ¿no? Entonces lo que pasa es que todo eso está convergiendo. El otro día cuando estaba haciendo deporte estaba reflexionando, ¿no? Y lo que estamos haciendo es crear las herramientas para desarrollar el humanoide en un corto plazo de tiempo, muy corto, porque tenemos las comunicaciones, tenemos la inteligencia, el almacenamiento de la información, el procesamiento de la información, tenemos todo. Por lo tanto, llegará un momento que el profesor no sabrá si quien está sentado ahí es quien decía ser o no, ¿no? Estamos en Sí, esa... sí. Fíjate, me dices eso, bueno, pues yo esta mañana dándole vueltas un poco también a este tema, un poco a esta conversación, pues, tenía esa sensación de que va todo muchísimo más rápido de lo que se imaginaba uno, ¿no? Lo que sí me alegra mucho oírte, porque precisamente el enfoque que pretendo hacer en esta conversación es de cara al ciudadano que nos esté viendo y no estamos pretendidamente ninguno de los dos intentando dar ningún dato técnico, porque no es el tema. El tema precisamente es en la parte más profunda. La tecnología mm, es importantísima, el avance tecnológico es capital para el ser humano, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, todo lo que nosotros estamos dando eh, hacia un espacio que no conocemos, no sabemos cómo se está procesando. Tenemos que ser conscientes de ello. Absolutamente. No, tenemos que ser conscientes. Y luego, otra que sí me gustaría compartirla contigo, es que yo veo la tecnología, la inteligencia artificial en este caso, nos va a hacer la vida más fácil. Pero nos va a hacer la vida más fácil, nos va a ayudar en muchísimos problemas. Lo que sí me gustaría plantear o comentar contigo es el precio. El precio de la privacidad, el precio de la intimidad, el precio de digamos, de la personalidad en el sentido profundo de la palabra, ¿no? Entonces, cuidado, porque yo creo que tiene que empezar a haber ya cautelas muy serias en este tema. Y bueno, yo quería, si me permites, trasladar un mensaje también positivo. Quiero decir, eh, todo lo que hemos dicho de mal hace un momento en relación al aprendizaje automático o a la inteligencia artificial, también tiene cosas muy positivas, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el ámbito de la medicina, ¿no? Es decir, el hecho de que haya una lógica que dé un respaldo al doctor a la hora de hacer una valoración basada simplemente por históricos de situaciones parecidas, que permita ponerle un contraste en términos de comparar dos casos que a priori pueden ser muy parecidos o muy distintos y sin embargo son luego muy parecidos. Es decir, solo en ese ámbito mm, digamos que la tecnología en sí queda más que justificada, ¿no? El otro día también, no sé dónde fue, en qué entorno, decíamos, bueno, es que la medicina ha evolucionado mucho. Bueno, la medicina ha evolucionado mucho, pero quien ha evolucionado realmente, quien ha hecho evolucionar la medicina han sido muy particularmente las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, donde antes se palpaba y jugaba la intuición del doctor, ahora hay una prueba objetiva, que es la imagen, ¿no? Y esa prueba de imagen, junto con el conocimiento del doctor, son los que permiten proporcionar diagnósticos muy sólidos, ¿no? Entonces, nuevamente estamos poniendo en valor, ¿no? Es decir, la tecnología, vamos a también interpretarla desde ese lado positivo que tiene muchas aristas positivas, ¿no? Eh,
digamos, ligándolo con el planteamiento que haces en términos de la privacidad, etcétera. Yo pienso que aquí sí que se ha hecho un esfuerzo desde hace un tiempo y muy particularmente en Europa, que ha sido muy, o ha intentado actuar de una forma muy preventiva, establecer regulaciones que garantizan el uso que se hacen de los datos, por terceras partes. Ese uso de alguna forma consentido de los datos por parte del usuario, por ejemplo, está funcionando de forma implícita o explícita, a veces sin que el usuario sea consciente, como sucede, ¿no? O sea, aceptar todas las cookies. Bueno, pues a veces hay que pensar si hay que aceptar todas las cookies o no, ¿no? Es decir, es un caso muy simple, pero cuando estás aceptando aceptar todo, estás aceptando todo y por lo tanto estás aceptando que determinados comportamientos tuyos frente al ordenador sean de alguna forma almacenados y por lo tanto utilizados luego para caracterizar tu perfil. Bueno, pero por lo menos, cuando menos hay un conjunto, ¿no?, de mecanismos a través de, como digo, ¿no?, de la regulación de protección de datos, ¿no?, general de protección de datos, que intentan de alguna forma prevenir una utilización no ética o no del todo ética de los datos. Que eso, de alguna forma, es decir, que las tendencias en las que estamos viviendo ponen en riesgo nuestra privacidad. Sí, sin duda. Yo creo que eso nadie lo puede dudar, ¿no? Es decir, nadie lo puede dudar, sin duda. Eh, con los datos las máquinas aprenden y luego aprenden, tienen capacidad de razonamiento y por lo tanto tienen capacidad de decisión y de influir, ¿no? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Eso es ineludible, ¿no? Es ineludible. Forma parte consustancial de la tecnología y, bueno, ¿cómo puedo prevenir eso? Bueno, pues no generando datos. Evidentemente no generando datos. Entonces, quitemos las redes sociales, ¿de acuerdo? Quitemos, cuando navegamos, abstengámonos de todo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, volvamos un poco, ¿no? Es decir, ¿a qué situación, ¿no? ¿A qué situación? Es complicado, es muy complicado desde un punto de vista ético, eh, desde el punto de vista moral no, porque entre el bien y el mal siempre hay una línea que debería ser para todo el mundo muy delimitadora, ¿no? Pero no es fácil, quiero decir, no es fácil, no es fácil, evidentemente no es fácil. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ya para finalizar, creo que es bueno, digamos, contemplar los riesgos que existen, porque las ventajas son enormes. Exactamente, exactamente. Los riesgos también lo son. Cuanto más pienso en el tema, más pienso que tiene que haber un control, diría, supragubernamental, Sin superestatal, duda, sin duda, sin duda, un control público del tema, porque no puede quedar esta información ya en manos, digamos, sin duda. privadas y simplemente por un interés comercial. Creo que hay Ya, ya algo es, más. ya es muy bueno que desde el principio, en estos últimos, podemos decir que la inteligencia artificial empezó a tomar vigor hace 10 años, una década, pero en los últimos 4 o 5 años ya se habla de forma muy habitual, yo diría, ¿no?, de los riesgos de la inteligencia artificial y de los mecanismos que se deben de alguna forma implantar con el objeto de garantizar de que queda controlada, ¿no? Esto ya es importante. Eso no sucedió 30 años atrás, 40 años atrás, 30 años atrás, cuando Internet apareció, ¿no? Es decir, ahí nunca, ¿no?, si recordáis, en ningún momento se habló de los riesgos, no, que va, todo aquello son ventajas, ventajas y ventajas. Bueno, hubo que haber de alguna forma previsto, ¿no?, lo que venía, porque el acceso a cantidades ingentes de información, estuvieras donde estuvieras, pues conllevaba lo que conllevaba, ¿no?, y la capacidad de difundir esa información. Bueno, ahora ya es un salto importante. Hemos sido capaces de anticiparnos y decir, ojo, que esto tiene sus riesgos, ¿de acuerdo? Como también sucede en el mundo de la biología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo hemos aprendido. Eso por delante. Muy bien, Luis. Pues, bueno,
esperemos comentar otros aspectos y además relacionados también con el tema europeo, la Unión Europea, la respuesta, otros temas sobre inteligencia artificial desde otro prisma. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Paulino, a tu disposición. Nos veremos. Muchas Nos gracias. vemos. A Hasta ti. luego.